Quiero pasar al segundo tema de esta noche, que me parece que toca uno de los puntos más importantes en este momento en México, el asunto de las acciones necesarias para que la vacunación, para que las vacunas lleguen a la población. Quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero México durante muchos años fue soberano, fue incluso en algunos momentos pues uno de los países con mejor capacidad de producción de vacunas, con mejor capacidad de producción de insumos médicos, de insumos biológicos para la salud. Y tenía una empresa, un laboratorio que con diferentes nombres a lo largo de pues prácticamente un siglo, pues se convirtió en el instrumento principal para acercar la vacunación a la población mexicana. Ese instrumento es hoy llamado Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, pues es una empresa estatal, una empresa con participación de recursos públicos y que durante los últimos 15 años, 18 años, 20 años, pues prácticamente quedó desmantelada. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues decidieron beneficiar la producción privada de insumos biológicos, de insumos médicos, y pues desmantelar, desarticular lo que era este laboratorio de biológicos y reactivos coparticipado con recursos públicos. El gobierno del presidente López Obrador ha decidido rescatar a Birmex, ha decidido que es necesario que México recupere la capacidad no solo de producción de vacunas, sino también de distribución de estas. Y por eso es un tema importante. Y esta noche tengo el honor de tener como invitado en el programa para una charla a el encargado, pues en términos prácticos, en términos llanos, de levantar a esa empresa de las ruinas, desde mi perspectiva, las ruinas en las que quedó en los últimos gobiernos. El doctor Pedro Centeno, director de Birmex, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Guillermo, un gusto saludarte, te agradezco el espacio y un saludo a tu auditorio. Una tarea, pues desde mi perspectiva, doctor, titánica, recuperar la capacidad de Birmex para producir, para distribuir, para pues repartir salud a través de vacunas, a través de insumos biológicos a todo el territorio mexicano. ¿En qué situación se encontró usted a la empresa, doctor? Muchas gracias. Bueno, lo has descrito de manera muy clara lo que has comentado tú, pero no solamente a Birmex, sino el sector en su conjunto. Yo creo que el sector salud en el país estaba muy deteriorado, ¿no? Recordando que iniciamos esta administración, como ustedes saben, con más de 350 hospitales inconclusos, falta de médicos especialistas y pues una pérdida muy importante de ese sentido humanista que representa el ejercicio de la medicina en el país, ¿no? Se veía solamente expedientes o números en lugar de entender que estamos tratando seres humanos que padecen, que tienen dolor y que se debe atender con mucho cuidado, ser muy humanistas. A veces una buena palabra reconforta mucho, ¿no? Y llegar a un hospital no es muy grato y si no te tratan de una manera adecuada, pues es peor. Entonces, el sector estaba en problemas muy serios. Yo tuve la oportunidad de estar en el seguro y en el ISSSTE y pude observar el deterioro al cual llevaron a nuestro sector salud. Se estaba pensando prácticamente en la privatización del sector salud, ¿no? Y sí, pues ahí están los hospitales y los institutos que pues están rebasados por la realidad y que de alguna manera su infraestructura quedó rezagada y pues tenemos ahí los problemas. Y la pandemia, como en México y en todo el mundo, pues vino a clarificar más la situación de la gran dependencia que se tiene hoy de las vacunas del COVID-19, pues es terrible. Y lo decías tú con mucha claridad. México en los años 70, 80
pues era vanguardia en términos de la producción de vacunas. Llegamos a producir más de 50 millones de vacunas en el país, ¿no? Desde la polio, BCG, teníamos sarampión, rubiola, rabia humana, canina, etcétera, y sueros antialacrán y antiviperino, ante la picadura y mordedura de víboras. Entonces, efectivamente, esta empresa a partir del año 98 empezó a disminuir, ¿no? Con una intención de desmantelarla, porque creo que la diferencia es el tema de los conceptos de soberanía e independencia, ¿no? La soberanía y la seguridad nacional, porque desgraciadamente tiene que ver con eso. Y en el marco de entender un proceso civilizatorio, pues dos columnas son fundamentales, ¿no? Son vertebrales. Es el tema de la salud y el tema de la educación. Y en este país, pues las dos grandes descentralizaciones, que fue la educativa y la de salud, desde mi perspectiva, pues fueron los dos grandes fracasos en el país. Y Birmex en eso, pues también tuvo desgraciadamente que padecer esta visión, estos conceptos que no los compartía los anteriores gobiernos, y encontramos una empresa pues con problemas muy serios, ¿no? Con un abandono terrible. En Birmex se hacía investigación, en Birmex se producían las vacunas, los antivenenos, y hoy están paradas las cadenas de producción en la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues por el abandono, sencillamente porque se quitó el apoyo y privilegiaron el intermediarismo. Desde esta realidad, desde esta, pues le llamaremos, desde esta devastación de lo que fue esta importantísima industria de la producción de insumos biológicos y vacunas en México, ¿es posible reconstruir, doctor? ¿Es posible volver a obtener soberanía en términos de producción de vacunas? Esta pandemia seguramente habrá supuesto un desafío mayúsculo para este asunto. Yo creo que es necesario, ¿no?, hacerlo, porque efectivamente el Estado mexicano tiene que garantizar el derecho humano a la salud y, por supuesto, el derecho a medicamentos gratuitos e insumos para la salud de manera gratuita, como este derecho humano que hemos referido. Y claro que Birmex lo puede hacer. La visión del presidente de la República, el licenciado López Obrador, es muy clara. Yo creo que él tiene un diagnóstico muy certero de cómo está el sector y también un diagnóstico certero de las necesidades en el sector. Por ejemplo, una de las tareas fundamentales que nos ha encargado el presidente de la República es el tema de la distribución. Hoy en el país, un tema nodal tiene que ver con los insumos y los medicamentos, y que tienen que llegar a las 25,000 unidades médicas de primer nivel que tenemos en el país, al segundo nivel, que son alrededor de 1,500, y al tercer nivel, que son 500, alrededor de 500 institutos nacionales. Esa es la idea, que lleguen los insumos allá. En México, por darte una idea, estamos manejando alrededor de 3,000 millones de piezas de insumos para la salud, dentro de componentes, dentro de medicamentos. Estaríamos hablando que se están distribuyendo en el país alrededor de 10 millones de piezas diarias para garantizar que en la última milla estén donde deben de estar los medicamentos. Y que esta visión pues se tiene que fortalecer, porque es parte de la soberanía y la seguridad nacional garantizar eso. Entonces, Birmex tiene esa tarea. Hemos hecho un proyecto, un plan maestro, y nos ha acompañado en esto la UAM y el Politécnico para presentárselo. Ya lo presentamos el año pasado, a finales de diciembre, al presidente de la República. Avaló ya la construcción del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos, que va a tener 4 grandes centros nacionales de distribución en el sur-sureste, en la zona centro y en la zona norte del país. Y con esto garantizar esta parte fundamental como un primer esbozo de garantizar, reiterar y retomar el tema de la soberanía como un punto de seguridad nacional estratégica en cualquier país desarrollado. Y así lo vemos y así lo hemos manifestado. Yo creo que esa parte es muy importante. Esa es una vertiente fundamental, porque es parte de una carencia hoy que hay, ¿no? Todo esto está terciarizado, desgraciadamente, y cuando tenemos un sector de salud que está fragmentado, porque ese es el gran problema desde mi perspectiva personal,
que el sector de salud está fragmentado. Entonces, las políticas de salud tienen que ser homogéneas, porque es desde los tratamientos médicos homogéneos, las guías médicas de práctica médica homogéneas, la infraestructura homogénea, porque eso permite un control y permite orden, porque el problema es el gran desorden. El manejo de fragmentar el sector salud lo que generó fue discrecionalidad en el manejo del sector, y la discrecionalidad, desde mi perspectiva, es el caldo de cultivo para la corrupción. Y vaya que en el sector salud la corrupción aflora de manera muy importante. Y el otro gran tema tiene que ver con la cultura laboral, que es un gran tema también. La cultura laboral al interior del sector salud tiene que mejorar, tiene que cambiar. No podemos tener la misma mentalidad de antes, porque, bueno, lo decía al inicio de la charla, que el trato es muy importante para los ciudadanos, porque no estamos hablando, reitero, de expedientes clínicos ni de número de afiliados. Estamos hablando de seres humanos que tienen un dolor y que tienen que ser atendidos. Y parte fundamental del inicio de un tratamiento es la buena atención, que se le tome el tiempo al paciente para que explique su padecimiento, sea escuchado, comprendido y atendido. Eso tiene que cambiar. Y el otro problema que observamos es que el sector estaba diseñado para tratar enfermedades, y ese no es el tema. El tema de fondo tiene que ser la prevención. Por eso es muy importante ubicar el Sistema Único de Salud. Si enfocamos el sector salud como prevención, para evitar perder la salud de la población, tiene mayor eficacia, y por supuesto el impacto económico será menor, porque es mejor prevenir que curar. Hoy, como tú sabes, la epidemia evidenció el problema de estas enfermedades de hipertensión, de diabetes, ¿no? De insuficiencia renal, etcétera, estas enfermedades degenerativas que desgraciadamente agravan el tema de la pandemia, ¿no? Del padecimiento con ellos. Entonces, es volcar toda esta visión a un sistema único que se enfoque en la atención primaria a la salud, que tiene que ver con la prevención, y eso va a ayudar muchísimo porque va a generar economías, bien entendidas las economías, para poder verdaderamente implementar nuevos estilos de vida en el país. Y seguramente tus nietos o tus bisnietos, si seguimos en esta ruta, dirán, bueno, ya mi país cambió y tengo una forma distinta de vida, porque soy un ser humano que está atendido en la prevención. Y entonces hoy el sistema está desbordado porque el primer nivel de atención médica ha sido abandonado, donde se atiende el 80% de la población, debe atenderse ahí, el 12% en segundo nivel y un 3% en el nivel de alta especialidad, los institutos. Hoy es casi al revés. Entonces, es ordenar todo eso. Y en ese proceso de ordenamiento, Birmes juega un papel fundamental, porque ordena, en algunos casos, las compras de medicamentos y en otros, la distribución de los medicamentos. Y eso es un pilar para el inicio de una visión de un sistema único de salud, que creo que al final del sexenio tiene que perfilarse hacia allá, porque es la manera de que los países desarrollados permiten eso, que el entregar el medicamento y la trazabilidad del medicamento es entregárselo, sí, a la institución, a la farmacia, pero sobre todo saber que le llegó al paciente. Claro. Para evitar todo este gran problema que es la corrupción y el mercado negro de medicamentos. Y hemos estado luchando ahí, que es un tema fundamental. En el ISSSTE me tocó luchar para poner orden en las farmacias, porque en algunos municipios del Estado de México, en la zona oriente, en algunos mercados, observabas que había en los puestos medicamentos del seguro del ISSSTE, con la leyenda propiedad del seguro del ISSSTE, y los vendían. Es verdaderamente complicado y es una tarea importante que tenemos que resolver, y creo que Birmes puede jugar un papel sustantivo y fundamental en una trazabilidad hasta el paciente. En esta circunstancia de emergencia sanitaria en la que vive pues, el planeta entero, supongo que también Birmex ha tenido que jugar un papel de emergencia, un papel de emergente, de bateador emergente, poniéndolo en términos beisbolísticos, para solucionar lo inmediato. ¿Cuáles han sido estas participaciones? Hemos visto que usted ha estado presente en los arribos de diferentes
embarques de vacunas, pero que también Birmex ha jugado ya un papel pues en el trazado que dice usted muy claramente de cómo se distribuyen las vacunas. Este es digamos, el esquema de participación que le toca a Birmex en esta pandemia. Sí, en esta pandemia Birmex fue llamado a colaborar, ¿no? Con Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Salud, para hacer llegar el mayor número de vacunas al país, ¿no? Dado que el gobierno de México tiene contratado alrededor de 140 millones de vacunas, ¿no? Y como en todo el país se ha observado, y en el mundo, perdón, se ha observado el acaparamiento de algunos países con respecto a las vacunas y que eso está afectando. De hecho, hoy mismo el presidente de la República hizo una mención al respecto, pues nosotros hemos tratado de poder coadyuvar con ellos para hacer llegar las vacunas lo más rápido posible al país y estuvimos en contacto con gente de nuestros socios comerciales, el Serum de la India, al cual le compramos vacunas nosotros, para que nos pudieran vender vacunas, y fue el caso de Serum de AstraZeneca, que nos fueron 2.030.000 vacunas, de las cuales ya llegaron 870.000, faltan que lleguen 1.160.000. Lo mismo hicimos con Sinovac, que es una vacuna china, hicimos el uso de emergencia para Serum, para Sinovac, con Sputnik igual, estuvimos colaborando para ello, y así hemos estado ayudando y coadyuvando al sector salud y a las relaciones exteriores para que este instrumento que es Birmex facilite algunos trámites para que lleguen más rápido las vacunas y se puedan distribuir de manera importante. Hemos coadyuvado con el ejército mexicano, ¿no? En nuestras instalaciones, ahí hacemos el empaquetado de la vacuna en términos del segundo picking que se hace, porque se distribuye ya por municipios, como ustedes saben, para los adultos mayores. Hemos ayudado en eso, hemos habilitado las rutas terrestres y las rutas aéreas, y estamos en esa etapa de colaboración con Sedena para que se lleguen las vacunas de acuerdo a lo que la Comisión del Plan Nacional de Vacunación contra COVID define, ¿no? A cada lote que llega, y ya se va distribuyendo. Y ahí colabora Birmex en esta etapa, como lo has dicho con mucha claridad, en etapa emergente. Coadyuvamos porque el expertise que tiene Birmex en eso es muy importante. Recordemos que de vacuna de la influenza nosotros repartimos alrededor de 15 millones de vacunas en todo el país a todas las entidades federativas. Y entonces eso nos permite tener un manejo adecuado de las vacunas convencionales en términos de red fría, porque algunas de ellas tienen esa red convencional de 2 a 8 grados, ¿no? Que se manejan, y de los ultracongeladores. Birmex tiene en sus instalaciones del Instituto de Virología y de Higiene ultracongeladores para manejar, por ejemplo, el caso de la vacuna Sputnik, que tiene que estar a menos 20 grados. Y Pfizer se maneja ya en los grandes institutos, donde hay ultracongeladores de menos de 70 grados. Doctor, en esta reorganización de las estrategias de Birmex, de las estrategias estatales de distribución de medicamentos, de vacunas, de insumos médicos, de insumos biológicos, ¿qué papel va a jugar la industria privada? ¿Qué papel van a jugar las empresas globales médicas, las empresas globales de salud? ¿Y cuáles van a ser los mecanismos para evitar que, como ocurrió pues, en el pasado reciente, estas empresas se apropien de los mercados y pues eso vaya en detrimento de los instrumentos estatales de soberanía sanitaria? Yo creo que Birmex puede jugar un papel fundamental regulatorio, ¿sí? Tanto de precios como en el mercado, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, Birmex va a generar algo muy importante. Cambió el objeto social de la empresa, se amplió el objeto social de la empresa, y eso garantiza precisamente este asunto de que el Estado mexicano pone en el centro de discusión el derecho. ¿En qué consiste esa ampliación, doctor? Perdón. Consiste en que Birmex, por ejemplo, puede generar medicamentos, ¿no? Hay muchas sales que son genéricas y nosotros podemos producir medicamentos. Hay, por ejemplo, 10 medicamentos de los más utilizados en el sector salud, que tienen que ver con hipertensivos, para diabéticos, ¿no? Analgésicos, antibióticos, que son de alto consumo en el sector y que nosotros ya lo podemos producir, dado que se amplió el objeto social, y eso ayuda al sector, sin duda alguna.
podemos Claro. producir nuevos medicamentos, podemos producir nuevos sueros, como seguramente tienen conocimiento, adquirimos, bueno, se nos transfirieron 60 caballos en Sedena para empezar a producir suero anti-COVID, ¿no? Para generar los anticuerpos, y así vamos a ir modificando y moldeando esto. También Birmex está actualizando para envasar vacuna COVID, ¿no? Lo pusimos a consideración de CanSino, de AstraZeneca, pusimos a consideración de la vacuna Patria que está haciendo con ACID y con otra empresa, Avimex, están haciendo este estudio y Birmex está en esa colaboración con ellos. Esta reorganización de la empresa pasa también por investigación propia, por desarrollo científico propio, doctor. Por supuesto, es fundamental. Lo primero que dejaron morir fue la investigación en el país y en Birmex en particular eso fue lo primero. ¿Cómo la fueron desmantelando? Primero, dejaron de fluir recursos para la investigación en la empresa. Segundo, no se actualizaron los equipos. Entonces tenemos equipos que son de museo, son muy bonitos, pero ya son de museo, ¿no? Entonces estamos en este proceso de reequipamiento de la empresa. Hemos mejorado las instalaciones del Instituto de Virología, a ver si tienen luego la oportunidad de que vengan a conocer la empresa para ver cómo está, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Que se difunda que Birmex está en esta etapa de renacimiento, porque es un tema de seguridad nacional. Esa es la diferencia con los otros gobiernos. Ese concepto nosotros sí lo entendemos. Y cualquier país que se jacte de ser democrático pone en el centro de la discusión eso. Hoy lo vemos. Hoy estamos estirando la mano para que nos vendan vacuna, cuando este país producía las vacunas suficientes y necesarias. Y teníamos la capacidad de exportar, porque además de que el petróleo es una fuente de ingresos, la biotecnología es otra fuente de ingresos que debemos de explotar como nación, ¿no? Y sobre todo, algo importante, entender que la transformación que este país está sufriendo es producto de que muchos hombres y mujeres mexicanos tomaron esa decisión. Y los que estamos al frente de una responsabilidad, de un encargo, debemos de entender eso, que esta empresa, que es de los mexicanos, que se construyó con sus impuestos, que mi salario es de los impuestos de los ciudadanos, lo mínimo que tengo que hacer es estar a la altura de las circunstancias para que esta empresa funcione en beneficio del pueblo de México, en beneficio de los amos y señores que son los ciudadanos. Ese es el cambio de mentalidad, porque esta empresa fue saqueada, esta empresa fue, pues pasaban para saquear, porque el tema era llegar al encargo o al cargo para hacer negocio, Claro. ¿sí? Pero no negocio para el beneficio de lo público, el negocio para hacer beneficio de lo personal. Y hay historias de terror aquí, como en muchas instituciones. Y creo que si se habla de una transformación, se tiene que entender e interiorizar como funcionarios públicos que tenemos que ser responsables en eso y garantizar cero corrupción, garantizar que no haya despilfarro, manejar con austeridad. ¿Y qué ciencia dejar de robar? Pues tiene que ver con eso, con una convicción, con principios, con ideales, y eso es fundamental, porque si no hay eso, se piensa que lo público, pues es público, eso pues no es tuyo, ¿para qué lo cuidas? No, hay que cambiar eso. Lo público es de todos, y si se afecta a lo público, nos afectamos nosotros. Y los otros, gobiernos, perdón, ladrones mediocres que padecimos, pues preferían robar que atender. Perdón que lo diga en esos términos, ¿no? Pero ese es... No hay otros términos. No estoy hablando de oídas, lo veo, lo observo, cómo saquearon a este país, cómo destruyeron las instituciones y cómo un grupo minoritario no se quedó con todo lo que era del pueblo de México. Y hoy tenemos que revertirlo, pero en la vía de los hechos, con proyectos que sean sensatos y que ayuden a la población. ¿Es posible rescatar a Birmex en el corto plazo, doctor? ¿Es posible que México recupere su soberanía en materia de producción de vacunas, de insumos biológicos necesarios para su propia población? ¿Es un proyecto que tendrá que pues, cumplirse en un mediano o en un largo plazo? Yo creo que de manera inmediata podemos ya empezar
a reequipar la empresa, modernizar sus equipos, ¿no? Hacer, te adelanto, tenemos un convenio de colaboración con el Politécnico, con la UAM, donde van a inyectar tanto recursos humanos como materiales y financieros con CONACYT para reactivar la empresa, y creo que eso es el plan inmediato, ¿no? A mediano plazo estamos pensando que los centros nacionales de distribución estarán funcionando en el primer semestre de 2022. Ya Birmex haría toda la distribución del sector salud, ¿no? Y eso va a generar una economía importante y será una empresa de distribución competitiva con precios accesibles, ¿no? Para el sector, pero que no sea una carga. Algo que se debe de tener muy claro: la empresa no recibe recursos fiscales. La empresa subsiste con recursos propios de los servicios de distribución que hace la empresa, y queremos tener esa capacidad, que no sea una carga para el Estado mexicano, sino al contrario, que genere sus propios recursos y que esto ayude al sector salud. Eso es muy importante, demostrar que esta visión de una empresa paraestatal, de participación pública y minoritariamente privada, funciona, ese esquema, que es real, porque no funcionaba porque había mucha corrupción. Entonces la verdad era eso. El esquema no es malo, el problema es la corrupción a la cual se llevaba a estas empresas, ¿no? Porque se saqueaban en esos términos. Birmex sí tiene la capacidad de salir adelante, Birmex lo va a lograr, porque es un reto que es posible realizarlo. Hablaba usted hace unos momentos de pues algunos cambios que se están impulsando, digamos, la creación de nodos alrededor del país para diversificar y para ampliar la capacidad distributiva y también productiva de Birmex. ¿Cuáles son esos pasos que van a dar en lo inmediato, doctor, para ir fortaleciendo a esta empresa pública esencial en estos momentos para el país? En el tema de la distribución, quiero decirte que ya tenemos prácticamente terminado el acuerdo para la donación de los predios en los 4 puntos del país donde se van a construir. Ya tenemos hecha la solicitud a la Sedena para la construcción de los centros nacionales de distribución, y tenemos ya los convenios específicos con la UAN y con el Politécnico para el tema de logística de distribución, para el tema de informática, porque es muy importante que esta empresa funcione, porque estamos hablando de 3,000 millones de piezas, ¿no?, que se van a distribuir en todo el país, y tiene que ser esto automatizado. Eso se está avanzando y se va a empezar la construcción a partir del mes de mayo, ¿no?, ya que se haya hecho el trámite para la transferencia de los terrenos que se requieren para el sector salud, y estos a su vez para Birmex. Eso ya se ha avanzado y estamos ya en vías de que en mayo empecemos ya la construcción de las ingenierías, que es los cimientos prácticamente de estos 4 centros nacionales de distribución. Y en el segundo semestre del 2022 iniciar, ahora sí, la distribución de la segunda compra consolidada, seguramente que se está haciendo de una OPS, pero para el 2022, 23, 24 y en adelante. Perdón si abuso de su tiempo, doctor, pero me parece que es muy importante esto que plantea, porque en términos pues prácticos está usted diciendo que el próximo año México, Birmex, tendrá, pues, digamos, la encomienda de distribuir todos los insumos médicos y todas las medicinas que se distribuyen a nivel nacional. Este es un asunto, pues prácticamente revolucionario en términos de la estructura sanitaria que tenemos hoy. Está capacitado Birmex, tiene la capacidad técnica, humana, económica en estos momentos para asumir ese reto en tan corto plazo. Me queda esa duda. Sí, sí la tiene, ¿no? Y de hecho el plan maestro que se le presentó al ciudadano presidente de la República clarifica esa posibilidad de hacerlo con el acompañamiento de 2 grandes instituciones, que es el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Con el acompañamiento de ellos lo lograremos. Yo creo que esos retos se han hecho. Estamos viendo, por ejemplo, también el gran acompañamiento de la Sedena. Hoy tenemos un aeropuerto que está avanzando de manera importante, y le puedo decir que lo que se hace
se hacía en 12 años, hay que hacerlo en 6 años, ¿no? Esa es la tarea, trabajar 18 horas al día para lograrlo, porque es el reto, y yo creo que la vida está llena de retos, y creo que es muy importante para el país que nos salga bien a Birmex esto por lo que has mencionado, porque es un tema de seguridad nacional, la distribución de los medicamentos, ¿no? Está en juego la vida de seres humanos, y ante eso, pues el reto es formidable, extraordinario, y tenemos esa convicción, esos principios y la capacidad. Estamos invitando a los jóvenes a participar en Birmex, estamos renovando nuestro equipo y estamos en una gran combinación entre el expertise de los compañeros que tienen ya años en la empresa y de estos nuevos jóvenes que están incorporando de la UAM, del Politécnico, y esa sinergia, ese match que vamos a hacer con ellos es capaz de poder lograr que en 18 meses este proyecto esté funcionando, ¿no? Ese es el reto. Solo para cerrar esta conversación, doctor, que me parece que el trabajo que tiene delante es verdaderamente titánico, le pregunto si es, pues es una exageración pensar que México podría volver a ser soberano en términos de distribución de sus vacunas, si es idílico pensar que algún día volveríamos a recuperar la capacidad de producir, de distribuir y de suministrar medicamentos a nuestra población, y si países como la India, como China, que pues lograron crear pues una poderosa estructura sanitaria, médica, científica, son nuestros modelos, ¿cree que algún día podríamos volver a compararnos con estas potencias? Por supuesto, México tiene capacidad de eso y más. México es un país extraordinario y tiene hombres y mujeres muy trabajadores que tienen esa convicción de sacar adelante al país. Sí, lo vamos a hacer. Creo que es necesario, si pensamos en un país soberano como el nuestro, hacerlo. Es indispensable y tenemos que hacerlo en el mediano plazo y lo vamos a lograr. Yo estoy convencido de ello. Debo decirte que la gente de Serum de la India aquí se capacitó y hoy son una potencia en la producción de vacunas. Como pasó también en el tema del petróleo, los brasileños se vinieron a capacitar a México, ¿no? Y miren lo que son hoy, ¿no? Igual, aquí tenemos esa capacidad y lo logramos. Es un pueblo muy trabajador, el pueblo mexicano, y creo que estamos comprometidos con ello. Y reitero, si nos paga el pueblo, trabajamos para ellos. Sería decepcionante no ser capaces de lograrlo, ¿no? Porque entonces mejor pues nos vamos y no somos capaces. Y ese es el reto. Para eso estamos aquí y yo creo que la confianza y el encargo del ciudadano presidente de la República lo tenemos que honrar con el trabajo. Porque además, reitero, quien me paga es el pueblo de México. Y yo, pues sencillamente tengo que rendirle cuentas a los ciudadanos. Pues, doctor, le quiero agradecer infinitamente la posibilidad de escuchar en sus propias palabras el rumbo que está tomando, el rumbo que se plantea para Birmex, para este laboratorio de biológicos y reactivos de México, que como usted dice, pues va a constituirse en un elemento fundamental para recuperar la soberanía, para la soberanía médica, la soberanía sanitaria, la soberanía de insumos biológicos en nuestro país. Ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante para ver pues cómo va esta ruta y qué tantos obstáculos se le van presentando en el camino. Con mucho gusto, me gustaría mucho que nos acompañaran en esta gran travesía por rescatar a Birmex y garantizar al pueblo de México la distribución de sus medicamentos hasta el rincón más apartado. Pues muchísimas gracias, doctor. Estaremos atentos y le agradezco mucho. Muy buenas noches. El agradecido soy yo y un saludo fraterno a tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Ya escuchó usted el doctor Pedro Centeno. Él es el director de Birmex, este laboratorio de biológicos y reactivos de México, esta empresa pues estatal que busca reconstruirse de las cenizas, prácticamente las cenizas en las que quedó por la acción de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que privilegiaron las estructuras privadas, las empresas privadas, desmantelaron
la estructura sanitaria mexicana, desmantelaron la red hospitalaria y desmantelaron también la capacidad de producción, de comercialización de insumos biológicos. Un asunto, como decía el doctor Centeno, pues que simplemente dejó en ruinas una gran empresa y sobre todo una gran capacidad de ser autosuficientes en un asunto fundamental que es la salud de los mexicanos y las mexicanas. Así que para nosotros ha sido un honor tener esta noche al doctor Pedro Centeno. Vamos a un pequeño corte y volvemos.